Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Artes, segunda llamada, segunda aprendizaje esperado. Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución. Veamos algunas dudas que tiene una alumna que se llama Vania. ¿Cómo puedo realizar la caracterización de los personajes? ¿En dónde puedo conseguir los materiales para la construcción del escenario y todo lo necesario para la obra? Le daremos algunas ideas a Vania que responderán sus preguntas para aclarar sus dudas y la apoyaremos para que eche a andar su imaginación. Las ideas que le daremos a Vania te ayudarán que conforme a tus recursos y con los materiales con los que puedas contar, realices tu obra de teatro. Diseño de personajes, vestuario, accesorios y maquillaje, construcción de títeres. Para conocer los personajes, primero tienen que analizar el libreto de la obra, hacer un estudio cuatridimensional del personaje, es decir, 4 aspectos a identificar del personaje que son los siguientes: aspecto físico, aspecto social, aspecto psicológico y aspecto teatral. Diseño escenográfico. Por ejemplo, la elaboración de la escenografía donde se desarrolla el cuento de Francisca y la muerte se hará colocando el mobiliario, utilería y decorados. La escenografía, el mobiliario, decorado y la utilería se elabora acorde a las escenas que se plantean en la obra y se elaboran con los materiales que se puedan conseguir. La elaboración de la escenografía, así como la de los personajes, se hace con el material que se tenga y según las posibilidades. Recuerda que con lo que tengas en casa puedes construir lo que a ti se te ocurra. Lo que vayas a utilizar lo debes de plasmar en tu boceto. No olvides avisarle a tus papás. ¿Qué tal si después ya no encuentran las sábanas en tu cama? Pídeles permiso para tomar lo que vas a utilizar para tu obra. También se elabora un boceto de la escenografía. Asignatura Ciencias Naturales. ¿Cómo prevenir el embarazo o aprendizaje esperado? Explica la periodicidad de la duración, los cambios en el cuerpo y el periodo fértil del ciclo menstrual, así como su relación con la concepción y la prevención de embarazos. Para prevenir el embarazo bastaría que las y los adolescentes aplicaran en su vida una sola palabra: la abstinencia. La abstinencia es la forma más segura y eficaz de evitar la concepción o embarazo. Si un hombre y una mujer no mantienen relaciones sexuales, el espermatozoide no puede fecundar al óvulo y es imposible que la mujer quede embarazada, pero si el hombre y la mujer deciden tener relaciones, pueden recurrir a algunos métodos anticonceptivos para prevenir o evitar el embarazo. Métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son procedimientos que ayudan a prevenir embarazos cuando se decide tener relaciones sexuales. Hay muchas opciones para evitar embarazos con los distintos métodos anticonceptivos. Estos pueden ser naturales, se basan en la suspensión de las relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer y no requieren emplear sustancias u objetos físicos. De barrera, impiden el embarazo por medio de un objeto. Químicos, están hechos a partir de sustancias químicas. Quirúrgicos, implican la intervención médica en los órganos sexuales. Método anticonceptivo. Método del ritmo del calendario. Consiste en realizar un seguimiento del periodo de menstruación para predecir cuándo se ovulará. Por ejemplo, se trata de ubicar los días fértiles de cada mujer que empiezan 5 días después de su periodo menstrual y así evitar tener relaciones durante esos días y de esta forma no hay embarazo. Condón masculino. El condón masculino es una funda de látex que se coloca en el pene erecto antes de la relación sexual que lo cubre por completo. Condón femenino. Es un tubo de plástico blando que tiene un extremo cerrado. Cada extremo tiene un anillo o aro. El anillo en el extremo cerrado se introduce profundamente en la vagina de la mujer sobre el cuello uterino para que el tubo quede colocado. El anillo del extremo abierto queda fuera de la abertura de la vagina. En tu pantalla estás observando el resto de los métodos anticonceptivos que existen para prevenir embarazos. Por ejemplo, el DIU, los parches, las píldoras hormonales, las inyecciones, la vasectomía y la ligadura de trompas. El reto de hoy, te invito a formar el buzón de tus dudas. Puedes hacerlo con una caja de cartón y es un sobre de papel y dentro del mismo coloca la o las preguntas que anotaste durante la clase y entrégalas a tus padres o a tu familia para que te ayuden a resolver tus dudas con una plática clara y sencilla. Decora tu buzón con diferentes dibujos.
Asignatura Valores. En los zapatos del otro, aprendizaje esperado. Analiza acciones que afectan o que favorecen el bienestar de niñas y niños al recibir un trato digno, cuidado y amor. El maltrato es cuando se afecta el bienestar de una persona al no reconocer su valor y su condición de ser humano, o cuando alguien hace algo que no nos gusta, que nos molesta o nos da miedo. Quiere decir que nos está tratando mal. Se puede maltratar de manera física, con palabras, ignorando, excluyendo, negando el ejercicio de tus derechos. Por otro lado, el buen trato corresponde a todas las acciones de afecto, respeto, atención y cuidado que se tienen con uno mismo y con los demás. Cuidar a alguien, amar a alguien, lo que producirá sentimientos de bienestar. Básicamente, dependiendo del tipo de trato, será cómo se desarrolla el bienestar de los demás. Si existe un buen trato, el bienestar se favorece. En cambio, con un maltrato, el bienestar se ve muy afectado. Observa las siguientes imágenes y trata de identificar en ellas un buen trato y un maltrato. En tu bitácora de vida o en tu cuaderno separa dos columnas y apunta en cuál columna va cada una de las imágenes, un buen trato y un maltrato. La empatía, recuérdalo alumno y alumna, es la capacidad de comprender lo que otro siente. Va más allá de ponerse en el lugar de otra persona o, como dicen, ponerse en los zapatos del otro. Nos sirve para relacionarnos entre todos de una forma armónica y nos dará como resultado ayudar o recibir ayuda efectiva. Es pensar cómo me sentiría en esa situación o cómo me gustaría que me hicieran sentir si a mí me estuviera pasando eso que le pasa a la otra persona. Es mirarse al espejo uno mismo y saber cómo me gustaría que me trataran los demás. Es convencerme que debo de tratar a otro como quiero que me traten a mí. La empatía me permite comprender y tener sentimientos de solidaridad hacia personas y grupos que sufren exclusión, discriminación o cualquier forma de maltrato que vulnera su dignidad como seres humanos. El reto es escribir o dibujar a qué te vas a comprometer a partir de hoy. Como por ejemplo, yo me comprometo a tratar bien a todas las personas sin excepción, y no solo eso, podemos identificar las acciones que afectan o que favorecen el bienestar de niños y niñas al recibir un trato digno, cuidado y amor. Asignatura Geografía. Los factores que modifican el clima. Aprendizaje esperado. Reconoce la distribución de los climas en los continentes. Recuerda que existen diferentes climas. Son 5: los tropicales, los templados, los secos, los fríos y los polares. La clasificación de cada uno de estos climas se debe a ciertos elementos que resultan determinantes, como la temperatura y la precipitación. A la precipitación pluvial también la llamamos lluvia. En la Ciudad de México el clima es templado y aunque en algunos puntos existen lugares con temperatura baja, en realidad no hay clima frío. Recuerda que el clima está determinado por ciertos elementos como la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y la precipitación, pero también hay factores que lo modifican como la latitud, la altitud, el relieve y las corrientes marinas. La latitud se define como referencia al Ecuador, por ejemplo. Si se encuentran en el hemisferio norte le llamamos latitud norte, y si está en el hemisferio sur es la latitud sur. Esto quiere decir que el clima de un lugar será diferente de acuerdo con su altitud. Si observas en tu atlas el mapa de climas del mundo, puedes ver que en la medida de que las regiones se encuentren en latitudes más cercanas al polo norte o al polo sur, tendrán climas más fríos, mientras que las regiones más cercanas al Ecuador, por lo general, son más cálidas de clima tropical. Anota en tu cuaderno cuáles son los factores que modifican el clima en los continentes que hemos revisado: latitud, altitud, la continentalidad o distancia a una gran masa de agua, las corrientes marinas. Recuerda que la altitud tiene que ver con el relieve de la corteza terrestre. Hay lugares que son más altos que otros, hay lugares que se encuentran más bajos respecto al nivel del mar. La altitud tiene sus efectos sobre el clima. A medida que un punto de la Tierra se encuentra por encima del nivel del mar, su temperatura disminuye porque existe menor presión atmosférica, y el aire, cuando tiene menos presión, pierde temperatura. Por el contrario, si un punto está por debajo del nivel del mar, aumentará su temperatura debido a que la presión atmosférica es mayor. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire o atmósfera sobre la superficie terrestre. Esto es, que en las zonas más altas de la Tierra existe menor cantidad de aire en la atmósfera, por tanto menos peso. Existe otro factor que modifica el clima en los continentes, y es la continentalidad, que se refiere a la cercanía o lejanía que un lugar tiene de los grandes cuerpos de agua.
Por ejemplo, el mar, océanos o grandes lagos, ya que estos se calientan o enfrían con mayor lentitud que la tierra firme. Los lugares que se encuentran más cercanos a los océanos por lo general tienen temperaturas más cálidas y con menos cambios de temperatura que en el interior de los continentes. Ahora vas a realizar un esquema con los factores revisados, sus características y algún ejemplo del mismo. Recuerda que estos factores que modifican el clima son latitud, altitud, continentalidad y desde luego las corrientes marinas. El reto de hoy: investiga cuál es el clima de tu estado y municipio. Reflexiona por qué razón es así, si por su altitud, su cercanía o lejanía al mar o a las corrientes marinas o quizá por la acción del viento. Debes de saber que pueden coincidir varios de estos factores. Platícalo con tus compañeros y familiares. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!